Gracias, señora ministra. Pregunta don José Manuel Barreiro. Tiene la palabra su señoría. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, tengo una duda y creo que se ha visto todavía incrementada con su última intervención. Usted sabe mejor que yo todavía que el papel que tiene el Banco de España en nuestro país es velar por el buen funcionamiento del sistema financiero, con el papel que el sistema financiero tiene que cumplir a la hora de articular la política económica en España, y usted mismo lo acaba de recordar. Y también sabe usted que la AIREF es una institución, un organismo que tiene como misión fundamental garantizar la estabilidad presupuestaria y garantizar el principio de sostenibilidad financiera en las administraciones del Estado. Entonces, la pregunta es, tanto la AIREF como el Banco de España tienen intereses raros. No sé qué calificativo utilizó usted. En definitiva, que no comparten ese interés general al que usted se refiere a raíz de las valoraciones que han hecho sus máximos representantes en sede parlamentaria sobre los presupuestos generales del Estado. Es decir, no dicen la verdad, ni la AIREF ni el Banco de España, nos están engañando a los españoles, tienen intereses espurios. En definitiva, yo le agradecería mucho que me sacase usted de la duda y, por lo tanto, que me diga a mí y al conjunto del país cuál es el papel que le corresponde a estas instituciones y qué valoración, desde luego, hacen ustedes de la propia valoración que ellos han hecho acerca de los presupuestos. Es decir, que no se creen los presupuestos. Muchas gracias, senador Barreiro. Señora ministra. Sí, muchas gracias, señor senador, señor Barreiro. No he entendido la parte que usted ha añadido a la pregunta. Que yo sepa, ni el Banco de España ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han dicho si hay que votar sí o no a los presupuestos. Ah, que sí lo han dicho. Pues se lo habrán dicho a usted en privado. Desde luego, en sede parlamentaria no han dicho nada porque no es su función, se cederían de su posición y, por tanto, no apelan al voto de su señoría, sino que lo que analizan son las cuentas públicas. Pero le devuelvo la pregunta, señor Barreiro. ¿Usted piensa que tenía credibilidad la AIREF y el Banco de España cuando el año pasado, el anterior y el anterior hicieron críticas más duras que las que han hecho este año a la previsión de ingresos del señor Montoro? ¿Piensa usted que en aquel momento el señor Montoro se tomaba a la ligera a estas autoridades independientes o se tomaba a broma aquellos comentarios que pudieran ejercer? ¿Se ha leído usted las intervenciones y los informes que evacuaron ambas formaciones y ambas instituciones? ¿Comparte usted que se estaba el señor Montoro riendo por lo que usted ha querido decir de esas autoridades independientes? Porque, desde luego, este Ejecutivo lo respeta, lo seguirá respetando y sigue defendiendo que la previsión de ingresos del proyecto de presupuesto es prudente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Senador Barreiro. Presidente, señora ministra, el señor Montoro y el presidente Rajoy lo han hecho reconducir en una situación del país que era totalmente caótica y transformar esa situación caótica en una situación de crecimiento económico y creación de empleo y beneficio para el conjunto de los españoles. Pero mire usted, yo voy a hacer un ejercicio de fe económica, Si yo me creo lo que ustedes dicen en los presupuestos en cuanto a crecimiento económico y, por lo tanto, en cuanto a incremento de recaudación, hablan ustedes de que con un 2,2 van a recaudar 20.000 millones más, 5.000 a través de nuevas figuras impositivas e incremento de impuestos y 15.000 a través del incremento en la actividad económica. El año 18, con un crecimiento del 2,5, hemos recaudado 14.000 millones de euros. ¿Cómo con un crecimiento que no va a ser verdad del 2,2 vamos a recaudar más? Eso no lo cree ni usted. Usted es la primera que no cree en los presupuestos. Y por eso están en lo cierto lo que dicen los representantes de la AIREF y los representantes del Banco de España. En definitiva, señora ministra, estos presupuestos, como aquí se ha dicho, responden a otros intereses. Aquí se ha dicho, y yo lo recuerdo una vez más, que estos presupuestos responden o tratan de pagar. Son la moneda con la que pagamos la moción de censura. Son la moneda con la que pagamos al independentismo. Pero no lo digo yo. Si su propio compañero, el ministro de Exteriores, señoría. Termino ya, señor presidente, le ha dicho al representante de Bildu que no es quien para darle lecciones
de nada. Pero, sin embargo, sí acepto su voto para sentarse ahí igual que usted. En definitiva, y termino ya, señor presidente, estos presupuestos tienen la misma credibilidad que la tesis del señor Sánchez, que el CIS del señor Tezanos o que la promesa del señor Sánchez de convocar elecciones de forma inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Barreiro. Señora ministra. Sí, gracias, señor presidente. Usted, señor Barreiro, debe ser el único de la Cámara que no lee los teletipos, ¿no? Digo por eso de que dice usted que estamos pagando unos precios en función de la moción de censura. Debe ser el único de España que no se ha enterado de las declaraciones últimas que hemos escuchado. Bueno, allá usted. Le decía que con respeto trato las consideraciones de estos organismos, no de la misma manera lo hacía el Partido Popular. Le voy a leer literalmente lo que decía el señor Montoro a propósito de las valoraciones del Banco de España. Decía: el Banco de España no se ha caracterizado por celebrar la política presupuestaria de este Gobierno. Si recuerdan algún análisis que diga que el Banco de España, que ha hecho este Gobierno una política presupuestaria correcta, me lo facilitan. ¿Y sabe cómo concluyó su intervención? Diciendo: le digo que me da igual. Por tanto, señor Barreiro, siempre ha habido por parte de las autoridades independientes una opinión a propósito de la previsión de ingresos. Es un clásico el que se suele trasladar que las previsiones de ingresos no tienen el ajuste suficiente según esas autoridades que requeriría el control del déficit y, por tanto, le digo, como decía el señor Montoro, a lo largo del año 2019, si los presupuestos ven la luz, veremos cómo efectivamente este Gobierno no se ha equivocado en la previsión. Y respecto a la pregunta que usted hacía respecto al crecimiento del PIB, le quiero recordar, señor Barreiro, si sabe usted de técnica presupuestaria, que puede que sí, no conozco su trabajo anterior, decirle que habitualmente la recaudación se mide mucho mejor por el PIB nominal que por el PIB en bruto. Y le tengo que decir que en el año 2018 el PIB nominal se elevaba al 3,6% y este año 19 el PIB nominal sube hasta el 3,8%. Por tanto, señoría, una previsión de PIB nominal en estos términos, con incrementos fiscales, a diferencia del Gobierno del Partido Popular, que hacía decrementos fiscales, con una situación de este tipo, le puedo decir que la previsión de ingresos del Ejecutivo socialista será mucho más acertada que la que hacía el Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Preguntas para el señor